Ok. ¿Tienen preguntas de la sesión pasada? Una duda rápida. Checando la presentación de serotonina, ¿vamos a ver lo del óxido nítrico o lo vamos a ver más Sí, adelante? lo vamos a revisar, solamente que yo creo que lo vamos a terminar después de la sesión de hoy, que veamos la parte de inflamación. Vamos a tocar ahí un poco acerca de óxido nítrico. Gracias. Sí. Ah, sobre las vertientes de los fármacos usados como anestésicos, son los que se administran vía intravenosa y los que se administran vía oral. No entiendo muy bien tu pregunta, Fernando. Igual, revisando los apuntes, perdón, no era oral, era la vía aérea. Ah, ok. Había dicho Sí. que se administraban unos por vía intravenosa y que Sí. eran más como para mantener la anestesia, y los administrados por vía oral, que eran los agentes inductores, pero no sabía si eran como esa clasificación de unos aéreos y otros intravenosos, o si, no sé. En- pueden existir de los dos, o sea, por ejemplo, el óxido nitroso es un muy buen agente inductor que se utiliza por vía aérea. Y tenemos también, por ejemplo, la ketamina es buen agente inductor y ese se administra por vía intravenosa. Entonces, no es tanto por la vía de administración, si sean inductores o de mantenimiento, sino más bien tiene que ver con las propiedades que hemos estado mencionando, de si la liposolubilidad, la facilidad de transporte para que lleguen hacia el cerebro, etcétera. Todos esos van a dictaminar cuál va a ser su función final, más que más que la vía de administración per se. Ok. Eh, Bien, y ya nada más para terminar esta unidad, la tercera unidad, vamos a mencionar rápidamente cuáles son los efectos secundarios de estos agentes anestésicos locales. Principalmente de los efectos secundarios más importantes va a ser la dosificación, porque muchos de los efectos que tienen los anestésicos locales están directamente relacionados con la vía de administración. Y esto, bueno, como su nombre lo indica, como tiene un efecto solamente en la periferia donde van a hacer su efecto, existen varios retos sobre las diferentes vías de administración para alcanzar ciertos tejidos o ciertas regiones del organismo que se encuentran complicadas por toda su localización anatómica. Por ejemplo, si se quiere hacer una anestesia en la periferia de las vértebras, se tiene que hacer una administración ya sea intratecal o que puede ser directamente intramuscular, pero muy cercano al nervio del sitio donde se quiere hacer esta anestesia. Entonces, muchos de los problemas que existen o de las problemáticas que se generan en esta dosificación de la anestesia va a ser principalmente por los mecanismos de vía de administración. Si, por ejemplo, existe, a lo mejor el procedimiento es relativamente sencillo, como por ejemplo una administración directamente en las encías para hacer, por ejemplo, un procedimiento de ortodoncia o un procedimiento de odontología. Estos no van a tener tantos efectos secundarios porque prácticamente se hace una administración a una dosis baja, se puede hacer una segunda administración para prolongar el tiempo de duración del efecto, pero por ejemplo, si lo que disponemos es no queremos acercarnos al sitio de acción y lo que queremos hacer es que por difusión entre una mayor cantidad de fármaco, lo que vamos a necesitar es incrementar tanto el volumen como la concentración para incrementar el efecto de estos anestésicos. Entonces, estos efectos que de los principales efectos que se han observado van a ser principalmente la presencia de arritmias,
cardiovasculares, pueden generar resistencia al anestésico. Esto también, bueno, esto va a ser dependiente de la dosis. Y esto nuevamente pues va a generar que al tener esta resistencia, la siguiente dosificación, pues tengamos que aumentar la concentración del anestésico. Existen algunos casos donde las personas tienen hipersensibilidad a estos fármacos, lo cual dificulta porque, como podemos ver, la mayoría de los fármacos tienen estructuras muy similares. Entonces, si tienen hipersensibilidad hacia un tipo de fármaco, por ejemplo, hacia la parte amino al grupo secundario de estos fármacos, pues posiblemente, aunque administremos una variante, también van a generar esta hipersensibilidad. Entonces, en esos casos se llega a complicar un poco porque se puede estar disminuyendo la dosificación o se puede utilizar otro tipo de anestésicos, ya sea, inclusive se puede optar por una anestesia general cuando los pacientes generan esta hipersensibilidad para estos fármacos. Entonces, esos llegan a ser un poco más complicados. También, derivado de la vía de administración, podemos generar lesiones tanto en músculo esquelético como en los nervios periféricos. Entonces, estas lesiones a lo mejor no es un efecto secundario directamente por parte del fármaco, sino es derivado de la vía de administración, pero también es importante que nuevamente esto lo que genera es que pueda haber esta lesión y que se pueda llegar a una complicación mucho más grande, ¿no? Entonces, como ven, no hay tantos efectos secundarios por parte de estos anestésicos secundarios. La hipersensibilidad llega a ser muy rara, prácticamente en 2-3% de la población es hipersensible a este tipo de fármacos. Lo más importante son que si estos fármacos llegan al torrente sanguíneo, pueden generar las arritmias cardíacas. Y ya lo veremos cuando lleguemos a esta parte de cardiovascular, veremos por qué inclusive muchos de estos fármacos se llegan a utilizar para el tratamiento de estas arritmias. Entonces, ya que lleguemos a esta parte de cardiovascular, veremos por qué se generan estos efectos secundarios en el corazón y por qué es muy importante evitar que a toda costa que estos fármacos lleguen a torrente sanguíneo en la medida de lo posible o solamente favorecer que tengan una actividad local de forma adecuada para evitar que incrementemos la dosificación de estos fármacos. ¿Sí? ¿Dudas de esta parte? Profe, ¿cuál es la cantidad máxima que se puede administrar con un anestésico local? Hasta donde tengo entendido no puede exceder más de 3 mililitros, me parece. Eso es en volumen. En concentración de miligramos, no estoy seguro. Creo que depende para cada fármaco de acuerdo a la potencia. Pero en cuestión de volumen, me parece que son 3 a 5 mililitros máximo. Gracias. Sí. Ok. Bien. Pues continuando con la siguiente unidad, que sería la parte de inflamación. La clase pasada empezamos a tocar empezamos a tocar unos puntos relacionados a la nocicepción y vamos a terminar hablando acerca de la inflamación. Veremos que estos dos conceptos se encuentran íntimamente ligados entre sí. La parte de nocicepción está relacionada con los procesos dolorosos y la parte de la inflamación está relacionada con el proceso del sistema inmune. Entonces, primeramente, para hacer una clasificación, posiblemente ya hayan visto este término en laboratorio, tenemos la clasificación del dolor y de nocicepción. La primera definición se refiere a que es una experiencia sensorial y sobre todo es emocional, que está desagradable hacia una lesión tisular
que puede ser real o puede generarse, no necesariamente estas lesiones pueden estar relacionadas con una lesión directamente fisiológica, sino en nuestro caso, como llega a ser emocional, también podemos tener daños a nivel sentimental. Es decir, cuando tienen, por ejemplo, una ruptura, cuando tienen una noticia triste, esto puede desencadenar un proceso de dolor. Mientras que el término de nocicepción se refiere a los mecanismos neuronales y los mecanismos fisiológicos en el cual se traduce o se hace esa transcripción de señales que pueda ser interpretada desde sistema nervioso periférico hasta sistema nervioso central. Entonces, la diferencia puntual entre una y otra es que la primera es subjetiva. No todas las personas tienen el mismo umbral del dolor, mientras que los procesos de nocicepción van a ser los mismos para todas las personas. Entonces, en el primer sentido, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, tienen una cortadura, a lo mejor tienen una gran cantidad de dolor. Si esa misma cortadura le sucediera, por ejemplo, a un albañil, a lo mejor esa persona no va a sentir este umbral de dolor porque, dada su profesión, está acostumbrado a tener una gran cantidad de lesiones por lo que desarrolla día a día. Entonces, a lo mejor el mecanismo de nocicepción va a ser el mismo, es decir, se va a ver una ruptura de fibras, va a haber una transducción de señales que va a llegar directamente al cerebro, pero el umbral del dolor va a ser distinto para cada una de las personas. ¿Ok? Sí, exactamente. Toda la parte del semestre en línea, la parte de los exámenes, todo eso puede ser a lo mejor para una persona, dicen, bueno, ya reprobé una calificación, no hay tanto problema, y a lo mejor a otra persona sí es un poco más sensible, ¿no? Entonces, en el primer sentido, para hablar del dolor, necesitamos tener una relación de todos los neurotransmisores que están participando. Entonces, ya habíamos mencionado en la clase pasada que existe una cierta cantidad de fibras nerviosas. Tenemos las fibras A delta, que son las principales que van a transmitir el dolor de forma acelerada, el primer dolor, por así mencionarlo. Y después vamos a tener a las fibras C, que van a encargarse del mantenimiento de este dolor. Entonces, podemos observar que tenemos vías que van a favorecer la estimulación, que pueden ser, por ejemplo, tanto el estímulo nocivo o la transmisión eléctrica. Y también tenemos vías que van a encargarse de contrarrestar la hipersensibilidad. En este sentido, tenemos, por ejemplo, a los neurotransmisores que son de tipo tenemos a los agentes opioides que van a favorecer la inhibición de este dolor. La serotonina y la noradrenalina también se encargan de tener este proceso inhibitorio del dolor. Y sobre todo la parte de las encefalinas y nuevamente nuestro neurotransmisor inhibidor por excelencia, que va a ser el GABA, van a ser encargados de contrarrestar los estímulos dolorosos. Mientras que también por otro lado tenemos que algunos activantes puede ser nuevamente la serotonina y también, muy importantes, las prostaglandinas. Ellos van a encargarse de hipersensibilizar a las neuronas y a los nervios para potenciar este efecto. Entonces, sabemos, como les mencioné la clase pasada, tenemos una serie de características, una gran cantidad de nociceptores. Estos nociceptores, como su nombre lo indica, van a ser encargados de detectar la nocicepción, los procesos fisiológicos que en este sentido van a ser procesos principalmente eléctricos. Es decir, como necesitamos una conducción rápida, la mayoría de estos efectos van a ser de tipo activación de canales iónicos. Y nuevamente para algunos que sean un poco o que requieran el mantenimiento, pues ya se pueden activar algunos receptores de tipo metabotrópico, que como hemos mencionado, no son tan efectivos como los canales iónicos, pero ayudan a mantener esta sensación dolorosa. Entonces en el organismo tenemos diferentes nociceptores. Tenemos los de tipo mecánico, que son los sensibles a presión o a ruptura de algún tipo de corte. También detectan cambios en osmolaridad, es decir, la ruptura de las células por este cambio de osmolaridad también es sensado por este tipo de nociceptores. Tenemos aquellos que son activados por temperatura, ya sea por temperaturas muy altas o muy bajas, y estos principalmente van a activar, activan a las dos fibras, tanto A como las fibras A como las fibras C,
Y tenemos los nociceptores polimodales, que se encargan principalmente de detectar cuando ya existe un daño irreversible en el tejido, es decir, cuando ya generan la destrucción total del tejido, ya sea por algún daño químico, por algún daño de temperatura, por algún tipo de estrés mecánico. Normalmente estos van a activarse los receptores, las fibras de tipo C. Entonces, lo interesante de esto es, como les había mencionado, detectar que existe algo que le denominan el primer dolor y después que viene el segundo dolor. En el primer dolor, nuevamente están involucradas las fibras mielinizadas rápidas, que son las A alfa, A beta y las A delta. Y en el segundo dolor están involucradas las fibras C. Pero también en este proceso es donde empieza a generarse los elementos de la inflamación. Y aquí es donde, como ya pasó mucho tiempo después de la lesión, ya digamos el dolor ya no es tan agudo, ya no es tan severo como durante el periodo de lesión tisular, porque nuevamente ya tenemos liberación de estas endorfinas, de estos elementos inhibitorios que van a como anestesiar nuestro organismo. Y después también va a ser que no todas las fibras van a estar activadas al mismo tiempo, sino ya nos vamos a mantener solamente con las fibras C, que son las encargadas de mantenimiento de este dolor. Entonces, la activación y desactivación de este tipo de receptores, pues está involucrada no solamente por un solo tipo de neurotransmisores, sino tenemos gran cantidad de receptores que están participando al mismo tiempo. Tenemos, por ejemplo, los canales de tipo TRP, que es los que habíamos mencionado en la clase pasada. En este caso, la clasificación de los canales ASIC, que son sensados por pH. Estos principalmente van a detectar cambios en el pH del organismo y van a favorecer esta activación. Tenemos también a los receptores de ATP, que también están encargados de la sensibilización de estos canales. Los receptores de ATP están participando en muchos órganos. También tenemos activación a nivel cardíaco, a nivel renal y sobre todo van a favorecer esta estimulación, sobre todo en presencia de agentes nociceptivos. Tenemos también, por ejemplo, activación de receptores de tipo metabotrópicos, que pueden ser receptores beta-adrenérgicos, específicamente activados por bradicinina. También tenemos receptores activados por prostaglandinas, que ahorita vamos a hablar acerca de ellas, y algunos receptores que están sensando algunas endorfinas, como pueden ser agentes opioides, metabolitos endocannabinoides y también la noradrenalina. Todos ellos van a estar actuando de forma conjunta, es decir, no están actuando solamente un solo tipo de receptor, sino todos están interactuando al mismo tiempo y eventualmente estos van a generar esta activación y desactivación del sistema, sobre todo a nivel eléctrico, es decir, específicamente sobre las fibras C. Pero después tenemos el segundo proceso, que es la parte de la inflamación. En la parte de la inflamación, supongo que ahorita todavía no llevan inmunología, pero sabrán que el sistema inmune es el sistema que se encarga de la defensa del organismo. Entonces, este sistema inmune se encarga de contrarrestar todas las actividades que se van presentando por algún tipo de lesión, por algún tipo de infección. Entonces, su principal función, como ya le hemos mencionado, es contrarrestar o que haya esta dispersión de los microorganismos sobre el organismo y que esto pueda poner en riesgo la funcionalidad del mismo. Para ello, una vez que tenemos, por ejemplo, una ruptura del tejido, es decir, tenemos esta discontinuidad de las células epiteliales, primeramente dentro de las células podemos favorecer la liberación de esta serotonina. Esta se va a encontrar tanto en células de la sangre, como pueden ser plaquetas, algunos eritrocitos, o inclusive células epiteliales, van a favorecer esta liberación de serotonina. También van a favorecer la liberación de prostaglandinas, esto es principalmente por células del sistema inmune, y algunas, me parece que las plaquetas también favorecen la liberación de estas prostaglandinas.
Y también algunos elementos que van a favorecer la inhibición del sistema, que va a ser la bradicinina. Todo eso se va a romper de forma automática cuando hay esta ruptura o esta discontinuidad del tejido. A su vez, vamos a tener un último agente que va a ser la histamina. Esta histamina también es un neurotransmisor que está íntimamente ligado con la activación del sistema inmune. Entonces, como podemos ver, es una liberación, le llaman una gran cascada de moléculas que están activando la secuencia inflamatoria. ¿Qué efectos se van a observar con esta liberación sobre la parte del sistema inmune? Lo que vamos a favorecer es, ¿sí? Una pregunta, justamente en esas sustancias, ¿se necesita todas en conjunto o no? Normalmente lo que ocurre es que como nuevamente esto es un evento de emergencia, es decir, como tenemos una discontinuidad del tejido y se está poniendo en riesgo la viabilidad del mismo, el organismo tiene más de un mecanismo para contrarrestar estos elementos. Entonces, mientras más cantidad o mientras más diversidad existan en sustancias que se van liberando, más efectiva va a ser la respuesta del sistema inmune. Pero solamente, por ejemplo, con prostaglandinas es posible desencadenar esta actividad del sistema. Por lo tanto, digamos que no son dependientes una de otra, sino van a ser complementarias para incrementar la velocidad de respuesta de todo el sistema. Ok, gracias. Entonces, primeramente, lo que necesita el organismo es neutralizar a los microorganismos. Esa va a ser la primera función que tienen que desencadenar, ya sean de tipo bacterias, virus, hongos, etc. Entonces, la primera función va a ser evitar que estos agentes se vayan distribuyendo, vayan proliferando y generen una infección de tipo sistémica. Después, la siguiente función va a ser evitar la pérdida de fluidos. En ese sentido, lo que queremos hacer es evitar que haya una pérdida, en este caso, de sangre, que como sabemos, la sangre contiene tanto iones, carbohidratos, proteínas y neurotransmisores, ¿no? Junto con también aminoácidos, etc. Entonces, queremos evitar que exista una pérdida de estos nutrientes porque eventualmente estos van a favorecer la homeostasis del tejido. Y después, el último punto es favorecer la parte de la recuperación de la herida. Para eso lo que necesitan es detener o estar regulando la actividad de estos tejidos para que no exista ningún movimiento que pueda nuevamente romper esta suturación de la herida. Entonces necesitamos como inmovilizar la región para evitar que exista un daño consecuente y que le dé tiempo a todos los sistemas de reparación que hagan su trabajo. Entonces todo esto está participando de forma conjunta. Tenemos esta ruptura del tejido que eventualmente van a incrementar los procesos de nocicepción, por eso tenemos una activación directamente sobre los nervios, que esto nuevamente tenemos una activación de vías ascendentes que van a llegar directamente hasta el sistema nervioso central y se va a hacer todo el procesamiento del dolor. Y después tenemos la activación de estas células del sistema inmune que van a favorecer esta homeostasis del organismo y la regulación del mismo. Entonces, cuando se liberan todos estos neurotransmisores y todos estos cofactores activadores, lo que va a pasar es que una gran cantidad de células del sistema inmune van a estar siendo reclutadas hacia el sitio de lesión para contrarrestar la herida y sobre todo para generar todo el proceso inflamatorio
que se va a encargar de contener toda la situación para que exista un proceso de reparación. Entonces, todo esto toma su tiempo, no es un efecto tan veloz como la parte de la transcripción del dolor. Por eso es que tenemos una gráfica de esta naturaleza y, como les mencionaba, que el primer dolor es bastante intenso, pero es de un periodo breve, porque solamente lo que nos está diciendo es, existe una alerta, ten cuidado de lo que está pasando, y después se va a disminuir esta cantidad bueno, esta sensibilidad del dolor para generar todo el proceso de inflamación y la parte de recuperación del mismo. Y de aquí vamos a, bueno, en la parte de, antes de continuar con la parte de inflamación, mencionar los conceptos relacionados al dolor, que es la parte de hiperalgesia y la parte de alodinia. En el caso de hiperalgesia es la estimulación de los procesos dolorosos. ¿Qué quiere decir? Que un dolor, digamos, de nivel 3, por así mencionarlo, cuando tenemos un proceso de hiperalgesia lo vamos a censar como si fuera un dolor de tipo 6. Es decir, vamos a incrementar vamos a disminuir este umbral del dolor y vamos a ser más sensibles a cualquier tipo de estímulo. Este efecto de hiperalgesia normalmente está relacionado cuando ustedes tienen una herida, se pasan el dedo por la misma y van a sensar que, a pesar de que es un movimiento muy cauteloso, muy leve, van a sensar como si tuvieran una herida abierta. Entonces, esto es principalmente para evitar que ustedes estén en contacto con esa región que se está haciendo, que tiene una lesión, y dar más tiempo a que exista un proceso de reparación. Es lo que dijo que sería con la migraña, o es esa parte. Es distinto. En la parte de la hiperalgesia, más bien, en la parte del aura lo que hace es que se incrementa, bueno, se disminuye este umbral del dolor durante, antes de que exista este proceso de la migraña. En el caso de hiperalgesia, bueno, sí son mecanismos muy parecidos, porque lo que se hace es disminuir este umbral del dolor y tener que un estímulo doloroso sea incrementado de forma mayor. La diferencia entre hiperalgesia y alodinia, que aquí yo creo que está más involucrada la parte de la migraña, es que existe un proceso doloroso de un estímulo no nocivo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el proceso de alodinia lo que ocurre es que hay una mala transducción de las señales que se generan dentro del organismo, que genera que algo que no pueda ser doloroso, a lo mejor solamente pasar tu mano sobre el brazo, pero no tiene una lesión evidente, ya genera un proceso doloroso. Entonces, esta es, digamos, como la diferencia entre hiperalgesia y alodinia. En la primera tenemos un proceso de hipersensibilidad, solamente para dar tiempo a que se recupere o que se mejore el organismo. Y en el segundo tenemos una alteración del procesamiento de señales. Cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, una rutina de pierna y el otro día nos duelen, sí, esa parte es hiperalgesia. Sí, como bien mencionas, Brenda, esto es principalmente, bueno, tanto por el metabolismo que se ha hecho en músculo esquelético, este metabolismo anaeróbico que va a favorecer la precipitación de ácido láctico en las fibras musculares, genera esta como formación de cristales que eventualmente van como haciendo fricción dentro de las fibras, y eso es el dolor que se siente cuando hacen ejercicio. Esto es derivado más que nada del metabolismo. Hiperalgesia sería, por ejemplo, que tuvieras un moretón o que te pegaras de forma accidental y tuvieras una contusión en el músculo y entonces ya simplemente con a lo mejor flexionarte o a lo mejor hacer un tipo de movimiento o con el simple hecho del contacto con la ropa ya sientes una
una condición dolorosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el proceso de inflamación o qué se le denomina como la inflamación como tal? Es una serie de procesos que están regulados por el sistema inmune que van a generar sobre todo estos elementos. Va a haber un incremento de calor, que este calor va a ser un incremento en la temperatura, ligado a un incremento en el metabolismo. Va a existir el proceso de rubor, que también es conocido como la coloración rojiza. Esto es por un proceso de vasodilatación. Tenemos también proceso de tumefacción, que esta es una hinchazón. Déjenlo pongo mejor en una. Los elementos son calor, que es por incremento de la temperatura, derivado del metabolismo. Rubor puede ser por dos situaciones, ya sea la ruptura de vasos, o por la dilatación de los mismos. Tenemos la tumefacción. Esto es también denominado como hinchazón. Y esto tiene que ver con un proceso de formación de edema. Un edema es la adición de agua hacia un tejido. Es migración de fluidos al tejido. Tenemos la pérdida de función. Esto está ligado tanto con un proceso de tumefacción y también porque hay una destrucción de las células. Y el último es el de dolor. Y esto está relacionado con la activación de fibras nerviosas. Y esto también está relacionado tanto con el proceso de tumefacción, por una presión física, y también por una destrucción celular. ¿Ok? Entonces son los 5 elementos que están participando durante un proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, el rubor también lo que nos ayuda es para facilitar la migración de células. El calor es derivado por toda esta migración, por todo este tráfico que se está generando a nivel celular y toda esta pérdida y ganancia de fluidos dentro del tejido va a generar un incremento en la temperatura. La tumefacción lo que va a favorecer es evitar el movimiento, evitar que continúe la lesión. Y la prevención de pérdida de fluidos. La pérdida de función, bueno, es un efecto secundario al tener una destrucción de las células, lo que va a hacer es que el organismo empieza a generar células de tipo mesoteliales,
o algunas células que no son funcionales, solamente para cubrir el espacio lesionado. La mayor parte, cuando existe una lesión, no se regeneran las células que estaban habitando en ese tejido. Por ejemplo, si se lesionan, si hay una lesión que daña una región del riñón, el tejido fibrótico, es decir, el tejido que se va a cicatrizar de esa lesión, ya no va a tener la función de filtración de la sangre. Simplemente se va a generar una capa de células. Eh, Estas células van a carecer de función y solamente se van a encargar de rellenar los espacios vacíos para que las otras células que siguen con vida puedan continuar con su efecto. Entonces, es una de las principales efectos de la formación de cicatrices. Solamente es tejido no funcional que mantiene la continuidad de este tejido. Y el dolor también tiene la función de la prevención de facilitar la reparación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tienen dolor en alguna región por ejemplo, tienen una cortadura en la parte de la pierna, lo que van a hacer es que al hacer un movimiento se genera esta presencia de dolor y no van a tener un poco más de cuidado en cómo van a mover esa pierna y van a hacer inclusive movimientos más lentos que le va a dar tiempo a su organismo de estarlo recuperando, de estar en todo este proceso de regeneración. Entonces, prácticamente todo esto es regulado principalmente por el sistema inmune, ayudado también de las células solubles, como pueden ser plaquetas y eritrocitos, van a favorecer todo este proceso. Entonces, cada uno de estos elementos está regulado por un tipo de señalización. Por ejemplo, la tumefacción está regulada principalmente por la expresión de transportadores de agua que van a reclutar esta cantidad de fluidos para incrementar el tamaño de las células y evitar que así exista una exista un incremento en la presión y haya una disminución de la pérdida de fluidos. La parte de rubor, pues van a generar a través de mecanismos vasodilatadores, como ya han visto, como puede ser el óxido nítrico, como la noradrenalina o inclusive la serotonina también va a favorecer este proceso de dilatación. El dolor está relacionado, como ya hemos mencionado, tanto con adrenalina, con serotonina, con histamina y con las prostaglandinas. Entonces, hay una gran cantidad de factores que están participando de forma continua para generar este proceso inflamatorio. Entonces, todos estos son los elementos que están participando en el proceso de la inflamación. Obviamente, como son procesos bastante complejos y están participando una gran cantidad de elementos, necesitamos buscar una forma de prevenir que estos eventos ocurran. Para ello, se desarrollaron un grupo de fármacos que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que posiblemente sea la familia de fármacos que más hayan conocido. Todos ellos tienen un efecto directamente sobre el proceso de inflamación y sobre el proceso de analgesia. ¿Sí? Dime. Células mesoteliales, dijo que eran las de las cicatrices. Sí, pueden ser células mesoteliales o pueden ser fibroblastos. Son fibroblastos y mesoteliales. Profe, ¿y hay alguna razón por la cual cuando a alguien le quitan las muelas del juicio se inflama tanto? O sea, ¿hay una predisposición a que se inflamen más las mejillas o algo? Pues técnicamente por la posición como donde se encuentran las muelas, está directamente ya pegado a los músculos maxilares. Entonces, estos músculos son los que se van a inflamar y como están, digamos, descansando toda la mandíbula, eso hace que toda la mejilla y todos los cachetes se inflamen como tal. Más que nada es por la vecinidad en la que se encuentran estos músculos. Además, por el trabajo que hace el ortodoncista, el odontólogo, para hacer la extracción de estas muelas, eso hace que pues todo eso se genera presión y genera estrés en el sistema. Gracias, profe. Ok.
Ok. Entonces, ¿qué elementos están participando en todo este proceso de inflamación? Pues tenemos, como les he mencionado, una gran cantidad de factores que están participando. Dentro de ellos destacan la parte de los eicosanoides. Eico viene de 20, entonces son compuestos de 20 carbonos. Estos compuestos, principalmente derivados, bueno, los conocidos son las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, son los que se van a encargar de toda la respuesta inflamatoria generalizada. También ayudados por otro tipo de neurotransmisores, como puede ser la serotonina, la angiotensina y algunos factores que están involucrados, por ejemplo, en la activación de plaquetas o en la regulación de estas endorfinas. Entonces, prácticamente son todos los elementos que están participando. Vamos a hablar un poco más a detalle acerca de los eicosanoides. Estos compuestos de 20 carbonos son altamente distribuidos en el organismo y tienen su característica es que son de efectos biológicos de corta duración. Esto derivado a su gran inestabilidad química, es decir, como son muy lábiles estos compuestos, simplemente con cualquier modificación dentro del organismo, pues van a ser degradados y esto va a hacer que pierdan su eficacia. Tienen una gran cantidad de participación en el organismo, entonces tienen participaciones importantes dentro del organismo, no solamente en la parte de la inflamación, sino pueden regular también procesos de dilatación sanguínea, procesos de actividad autoinmune, procesos inflamatorios y también están involucrados en la parte del funcionamiento de las vías renales. ¿Cuál es la diferencia entre el sufijo blasto y cito, como fibroblasto y fibrocito? Cito es derivado de las células y blasto, no estoy seguro si es... No me acuerdo ahorita cuál es la diferencia cuál era el significado de blasto. Te lo reviso y te lo comento de forma puntual. Ok, entonces... Bien, ok, volviendo a los eicosanoides, tenemos que estas moléculas son derivados de un ácido graso. Este ácido graso es el ácido graso principal, va a ser el ácido araquidónico. Vemos que este ácido araquidónico es un ácido graso lineal, prácticamente con 4 insaturaciones, pero no tiene ningún tipo de bifurcación. Entonces, este ácido araquidónico es fácilmente degradado de las membranas, principalmente es producido por la mayoría de los triglicéridos. Esto, como ocurre, tiene que ver principalmente con la degradación a través de las enzimas fosfolipasa C. Ya hemos visto principalmente a la fosfolipasa A, que es la encargada, es degradada por la fosfolipasa A. La fosfolipasa A se encarga principalmente de hacer una ruptura en estos triglicéridos, en estos compuestos con 3 ácidos grasos. Vemos que existe una ruptura dependiendo del tipo de enlace que se generen, va a ser el tipo de ácido graso que se va a generar. La fosfolipasa A1 se va a encargar de la hidrólisis en el primer carbono, la fosfolipasa A2 se va a encargar de la hidrólisis en el segundo carbono de este triglicérido, y la fosfolipasa C, que es la que hemos visto, se va a encargar principalmente de la ruptura del enlace éster. Esto es lo que hemos visto sobre todo en la vía de señalización de inositol trifosfato. Y tenemos una cuarta fosfolipasa que va a ser la fosfolipasa D, que se va a encargar de la hidrólisis, pero pasando el grupo fosfato. Es decir, en una nos vamos a llevar el grupo fosfato completo y en otra se va a quedar ahí recluido. ¿Cuál es la fosfolipasa que nos interesa en este momento? La fosfolipasa A. Ella va a ser la productora de este ácido araquidónico. El ácido araquidónico, como les he mencionado, es el principal agente que se va a encargar de la síntesis de todos los demás compuestos. Estos compuestos se van a catalogar en una gran cantidad de familias, que van a ser las prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos,
y tromboxanos. ¿Ok? Para ello, son diferentes enzimas las que van a catalizar la formación de estos compuestos. Pueden ser, por ejemplo, para los leucotrienos pueden ser las lipoxigenasas. Para los tromboxanos puede ser derivado directamente de algunas ciclooxigenasas. Las prostaglandinas y prostaciclinas también comparten estas enzimas que van a ser la ciclooxigenasa. ¿Cómo ocurre esta transformación? La enzima encargada va a ser, para estas tres familias, va a ser la enzima ciclooxigenasa. Tenemos dos variantes, tenemos la COX-1 y tenemos a la otra isoforma que es la COX-2. Ahorita vamos a hablar acerca de ellas. Esta ciclooxigenasa, ¿qué es lo que hace? Como su nombre lo indica, va a favorecer la generación de ciclos a partir de oxígenos y también va a favorecer esta donación de oxígenos. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que podemos observar en este primer compuesto, que va a ser la prostaglandina G2, es que tenemos la formación de un endoperóxido. Estos dos átomos de oxígeno unidos por un solo enlace se le denomina peróxido. Y como estamos formando un ciclo, se le denomina endoperóxido. Entonces, estos endoperóxidos, bueno, más bien, esta ciclooxigenasa cataliza estos primeros endoperóxidos y después de ahí puede favorecer la formación mediante reacomodos, reacomodos dentro de la estructura, podemos formar las siguientes estructuras. Podemos ver que, por ejemplo, en algún caso se llega a romper este endoperóxido. Tenemos por un lado la liberación de este alcohol y por otro lado la oxidación de este grupo ceto. Podemos tener solamente los dos grupos alcoholes, solamente se hidroliza y se quedan libres estos dos alcoholes. O nuevamente la oxidación, pero en posiciones inversas. O también podemos generar una reacción intramolecular que puede formar un compuesto furánico dentro del compuesto, ¿no? Entonces podemos observar que solamente son reacomodos de estas moléculas y nos va a generar una gran cantidad de compuestos secundarios a partir de solamente una sola reacción. Entonces, la ciclooxigenasa es la enzima limitante para la formación de todos estos compuestos. Por lo tanto, es muy importante o es dependiente de la formación de cada uno de estos compuestos solamente porque todo lo demás es derivado y auxiliado por enzimas menores, pero quien va a encargarse de controlar estos efectos va a ser esta enzima, la ciclooxigenasa. Y cada una de estas moléculas, tanto leucotrienos, prostaglandinas y prostaciclinas, tienen efectos a nivel diverso. Podemos ver que, por ejemplo, estos tromboxanos tienen efectos sobre las plaquetas y sobre el músculo lisovascular y también activación del sistema inmune. Como su nombre lo indica, al ser compuestos tromboxanos, están relacionados con la formación del trombo, es decir, la formación de los coágulos que se generan dentro del organismo. Los leucotrienos, como su nombre lo indica, se van a encargar de la activación de leucocitos, que son células del sistema inmune. Y en el caso, por ejemplo, de las prostaglandinas y prostaciclinas, tienen efectos ya sea a nivel renal, a nivel de cerebro y sobre todo también a nivel vascular y regulación de actividad de plaquetas. Entonces, prácticamente la mayoría de los efectos que vamos a observar van a ser a nivel plaquetario, a nivel del sistema inmune y a nivel vascular. Y esto va a ser por mecanismos de vasodilatación y vasoconstricción. Entonces podemos ver que se genera una gran cantidad de moléculas, todas ellas son bastante diversas y con actividades también bastante diversas en el organismo. Eso representa un problema porque en un inicio se quería inhibir de forma selectiva ya sea algún tipo de prostaglandina, algún tipo de tromboxano o generar agonistas y antagonistas para este tipo de receptores. El problema es que todos estos receptores de prostaglandinas tienen, la mayoría de ellos están acoplados a receptores de tipo metabotrópicos, es decir, receptores acoplados a proteínas G.
Y tenemos una gran cantidad de efectos a nivel biológico. Tenemos efectos estimulantes, tenemos efectos inhibitorios, tenemos efectos a nivel de activación de proteínas GQ, proteínas GS, proteínas GI y proteínas que activan a receptores de tirosina sinasa. Entonces, la cantidad de señales y la diversidad de este tipo de receptores es muy grande. Eso complica mucho los efectos que se puedan generar para este tipo de fármacos, y generar un efecto específico para cada uno de estos receptores también se volvió una tarea bastante complicada. Eso hizo que en el intento de generar fármacos que pudieran ser específicos para cada uno de estos tromboxanos, pues haya generado problemas a nivel sistémico. Es decir, por ejemplo, se han desarrollado, por ejemplo, algunos antagonistas de los tromboxanos TXA2 para el control de la hipertensión. Pero uno de los principales problemas es que también tienen efectos a nivel renal y también favorecen los procesos de coagulación de forma esporádica, lo cual potencia la presencia de estos trombos de forma aleatoria en el organismo que puedan llevar a un derrame cerebral. Se han generado, por ejemplo, antagonistas de los factores que van a hacer la agregación plaquetaria, o estos agonistas PAF, que también están relacionados con prostaglandinas, y nuevamente tienen efectos también no deseables. Generan muerte celular en las plaquetas, disminuyen la actividad del sistema inmune o generan hipersensibilidad. Todo ello pues se ve reflejado en efectos secundarios negativos. Entonces, si bien se ha intentado como expandir en este grupo de fármacos que puedan contrarrestar los efectos del dolor o regular los efectos del sistema inmune, muy pocos han tenido éxito hoy en día, y la mayoría de ellos que han sobrevivido, pues han generado, por ejemplo, efectos secundarios bastante agresivos. Por ejemplo, se indujeron se generan algunos antagonistas de prostaglandinas, derivados de estas prostaglandinas para contrarrestar la presión arterial, pero la mayoría de ellos, como ha sido el caso, por ejemplo, del misoprostol, uno de los fármacos más importantes, pues se utiliza principalmente, además de tener efectos hipotensores, pues genera inestabilidad dentro del endometrio, y esto lo genera como un fármaco abortivo. De hecho, es el fármaco que se utiliza, es uno de los fármacos que se utiliza hoy en día para generar la presencia de aborto de forma química, porque desestabiliza favorece la ruptura del endometrio y evita que exista esta implantación del óvulo dentro del útero. Entonces, podemos ver que hay una gran cantidad de efectos y una gran cantidad de elementos que están participando al mismo tiempo, pero fue muy difícil controlar todos estos elementos. Para lo cual, los fármacos que hoy en día siguen vigentes y que se utilizan en una gran cantidad de patologías son los fármacos antiinflamatorios de tipo no esteroideo. ¿Cuál es el mecanismo de este tipo de fármacos? Simplemente evitar inhiben a la ciclooxigenasa. Entonces, ¿qué va a pasar con la ciclooxigenasa? Al tener inhibida esta enzima, pues vamos a evitar que se formen todas las prostaglandinas y todos los tromboxanos y prostaciclinas. Entonces, si bien a lo mejor no tenemos un efecto específico, pero se ha visto que lo que vamos a tener un efecto principal va a ser alteración a nivel de plaquetas y alteración a nivel del sistema inmune, que es lo que queremos contrarrestar en un proceso inflamatorio. No sé si hasta aquí me vayan siguiendo o me he estado yendo un poco rápido. Todo bien, ¿Puedes profe? repetir eso último, por favor? Sí, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos se van a encargar solamente de inhibir a la ciclooxigenasa. Al no tener actividad de esta ciclooxigenasa, no podemos hacer la síntesis o no podemos hacer la oxidación, y vamos a disminuir tanto la cantidad de tromboxanos, prostaglandinas, prostaciclinas, y en algunos casos también se llega a observar una disminución de los leucotrienos. Obviamente esto, pues tenemos efectos a nivel sistémico, no tenemos un efecto a nivel específico, pero lo que vamos a observar es una disminución de la actividad plaquetaria y una disminución del sistema inmune. Esto nos interesa porque queremos evitar estos procesos en un proceso de inflamación, o por lo menos queremos regular que la inflamación no dure tanto tiempo.
que es principalmente, y esto es principalmente para mantener, digamos, una mejor calidad de vida en los pacientes o también para tener un poco más de comodidad en nuestras actividades y evitar que estos estímulos dolorosos estén presentes dentro de nuestras actividades. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Sí. Esto ya lo hemos visto. Ok. Entonces, estos analgésicos antiinflamatorios de tipo no esteroideo han sido clasificados por diferentes tipos de mecanismos. Todos tienen el mismo mecanismo de acción, entonces la diferencia entre uno y otro va a ser tanto la familia química, es decir, aquellos que sean derivados, por ejemplo, o con naturaleza ácida, aquellos que tengan algún compuesto, algún heteroátomo de tipo enólico, que sean derivados del ácido acético o que sean inhibidores selectivos para un tipo de ciclooxigenasa. La mayoría de estos va a depender mucho de la potencia que generen esto en sus efectos. Aquí, por ejemplo, podemos ver en estas tres tablas, vemos primeramente la similitud química, es decir, qué tan parecidos son entre ellos. Vemos que tenemos aquellos derivados del ácido salicílico, aquellos derivados del ácido acético, del ácido fenilacético y del ácido propiónico. Entonces, todos ellos comparten similitudes de forma química estructural. ¿Qué también hemos podido hacer clasificaciones? Hemos determinado qué tipo de isoforma de la ciclooxigenasa van a inhibir. Es decir, si van a inhibir sobre la ciclooxigenasa tipo 1, sobre la ciclooxigenasa tipo 2, o van a inhibir a ambas isoformas de forma no selectiva. Entonces podemos ver que los primeros que se han descrito, como puede ser el ibuprofeno, el paracetamol, el salicilato de sodio, son prácticamente inhibidores de tipo no selectivo, es decir, van a inhibir tanto a una enzima como a otra enzima. También tenemos a este grupo de familia de fármacos que son denominados los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, que, como su nombre lo indica, van a tener un poco más de preferencia sobre esta enzima. Y se pueden preguntar, bueno, ¿cuál es la importancia de esta enzima o por qué se buscó generar esta inhibición de la ciclooxigenasa? Esto derivó porque existen tres isoformas de la ciclooxigenasa. Tenemos la COX-1, tenemos la COX-2 y tenemos a la COX-3. La COX-1 la vamos a encontrar de forma constante. Es decir, siempre va a estar presente dentro de las células del sistema inmune, dentro de las células del sistema plaquetario y del músculo liso. Tenemos a la COX-2, que es aquella que es una isoforma de tipo inducible. ¿Qué quiere decir esto? Que esta COX-2 solamente se va a expresar cuando existe un proceso inflamatorio. Entonces, primeramente se va a activar la ciclooxigenasa tipo 1, después se va a incrementar los efectos y por lo tanto el organismo recluta o favorece la síntesis de la COX-2 y eso va a potenciar todavía más el proceso inflamatorio. Y finalmente tenemos a la COX-3. La COX-3 es una enzima de reciente descubrimiento de la cual no sabemos específicamente su función. Se ha descrito en el genoma, se ha logrado aislar 1 o 2 receptores en diferentes tipos de células, pero no sabemos exactamente cuál es la función principal de esta ciclooxigenasa. Entonces, para fines del curso solamente vamos a mencionar a la ciclooxigenasa tipo 1 y 2. ¿Ok? Estructuralmente, ¿cuál es la diferencia entre estas dos enzimas? La COX-1 es una enzima que es un poco más pequeña. Técnicamente, como siempre va a estar presente dentro del organismo, es una enzima que está en grandes concentraciones dentro de las células
Es una enzima muy pequeña que solamente tiene un pequeño espacio donde solamente va a hacer la catálisis de esta reacción de la oxigenación de la prostaglandina. Y pues básicamente se encuentra en todas las células del organismo. La ciclooxigenasa tipo 2 se ha descrito que tiene una estructura macroscópica, bueno, macrocelular, por así decirlo, un poco más grande, es decir, dentro del receptor tenemos esta extensión de ese mismo receptor que le han denominado como un bolsillo lateral. ¿Cuál es la característica de esto? Que hace que el sitio catalítico sea un poco más amplio. Entonces, eso lo hace un poco más grande y que permita tener una mayor actividad cinética dentro de la enzima. Esas son las características que se han descrito de estas dos enzimas. Hubo un interés de estudiar a la ciclooxigenasa tipo 2 ahí en los años 90, porque, bueno, si el razonamiento es que la ciclooxigenasa tipo 2, que es de tipo inducible, solamente está presente en condiciones inflamatorias, pues es lógico generar nuevos fármacos que solamente inhiban a esta ciclooxigenasa tipo 2 cuando tenemos un proceso inflamatorio severo. Entonces, posiblemente estos fármacos van a evitar que tengamos los efectos principales sobre otras regiones del organismo, como pueden ser la formación de dilatación de vasos sanguíneos, la disminución de la presión arterial, la destrucción de plaquetas, la formación de úlceras gástricas, la lesión a nivel renal, por esta inhibición constante de la ciclooxigenasa, porque como hemos visto, tiene diferentes funciones en todos los organismos. Entonces, se empezaron a crear fármacos un poco más grandes, químicamente más grandes, más voluminosos, que se apoyaban de este incremento en el tamaño o la presencia del bolsillo lateral de esta COX-2. Podemos ver como un derivado del ibuprofeno, es una molécula relativamente pequeña, es una molécula plana, mientras que este inhibidor de la COX-2, con código DUP697, podemos ver que tiene un grupo funcional mucho más grande. Tenemos aquí prácticamente un anillo aromático seguido de un sulfonato. Inclusive tenemos este bromuro, que también es una molécula bastante grande. Entonces hace que el tamaño de la molécula sea mucho mayor con respecto a el ibuprofeno. Entonces, eso hace que sea más asequible o que por lo menos tenga por espacio quepa más en la ciclooxigenasa tipo 2 que en la ciclooxigenasa tipo 1. Y eso fue uno de los primeros estudios que se hicieron para el desarrollo de estas moléculas selectivas para la ciclooxigenasa tipo 2. Como podemos ver aquí, esta familia denominada los COXIP tienen estructuras muy similares. Tenemos estos dos anillos aromáticos de forma vecina. Tenemos moléculas ampliamente sustituidas que van a incrementar su tamaño de molécula, como puede ser el rofecoxib, el celecoxib o inclusive esta molécula que acabamos de mencionar, ¿no? El 697. Y vemos que, por ejemplo, algunos fármacos que no son tan selectivos para la isoforma tipo 2 son moléculas relativamente pequeñas, como puede ser el paracetamol, la fenacetina. Pues estas moléculas son fácilmente, pueden fácilmente caber en ambas enzimas. Entonces, esa fue una de las últimas familias de fármacos que se han descrito para el tratamiento de las inflamaciones. Ahorita vamos a ver cuáles son los efectos secundarios de estos dos grupos de compuestos. Ok. Entonces, de forma general, tenemos que la COX-1 se expresa de forma constitutiva. ¿Cuál es la función que se está encargando? Principalmente la agregación plaquetaria, la protección gastrointestinal, regula la condición de dolor que existe dentro del organismo y es un blanco fácil para prácticamente todos los AINES. Todos los AINES de tipo clásico van a inhibir a esta enzima. Después tenemos a la ciclooxigenasa tipo 2, que se induce en varios tejidos, es decir, cuando existe este efecto proinflamatorio, se va a favorecer su expresión.
También se ha descrito que puede estar regulada en procesos de estrés oxidativo, condiciones de hipoxia o en presencia de convulsiones. Por lo tanto, era bastante atractiva para desarrollar fármacos que fueran efectivos sobre este tipo de enzima. Entonces, de ahí fue que empezó la búsqueda de estos fármacos específicos para la inhibición de esta isoforma. Se empezaron a crear también nuevas clasificaciones para, dependiendo de cuánto era la selectividad para este tipo de ciclooxigenasa. Tenemos, por ejemplo, aquellos que sean solamente efectivos para la ciclooxigenasa tipo 1 o aquellos que solo sean selectivos para la ciclooxigenasa tipo 2. ¿Por qué hay tanta importancia? ¿Por qué hay tantos grupos o tantos tipos de clasificaciones para estos AINES? Porque son los fármacos que más se comercializan hoy en día. Es prácticamente el fármaco más vendido en el mundo, sigue siendo el ácido acetilsalicílico y el paracetamol. Son prácticamente de los más vendidos hoy en día. Y además porque el dolor está relacionado con una gran cantidad de patologías, o más bien es un síntoma de muchas patologías, por lo cual siempre es atractivo para el desarrollo de nuevas moléculas, que tenga menos efectos secundarios y que sea más efectivo por más tiempo, que se disminuya la dosificación. Entonces, por eso es que se ha intentado hacer una clasificación de este tipo de fármacos. Además de que hoy en día contamos con más de 50 derivados de AINES que todos tienen la actividad idéntica, es decir, todos son inhibidores de la ciclooxigenasa, pero se les ha intentado como hacer estas clasificaciones de acuerdo a sus características tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas. Pero a nivel, digamos, puntual, no tiene ninguna diferencia cualquiera de estos fármacos. La única diferencia considerable puede ser el tiempo de vida de este tipo de fármacos, porque podemos ver que, por ejemplo, el paracetamol y el diclofenaco tienen un tiempo o un metabolismo relativamente corto, lo cual hace que, así como entran en el organismo, se van degradando y por lo tanto necesitemos repetir la dosis, como es el caso del paracetamol, que se puede hacer repetición cada 4 horas o cada 3 horas, una dosificación de 500 miligramos, o el diclofenaco, que también prácticamente tiene su efecto en los primeros 30 minutos y después va empezando a perder su efectividad. Y también tenemos fármacos que son más potentes, que tienen, o por lo menos su tiempo de vida media es mucho mayor, como puede ser el caso del meloxicam o del naproxeno, en el cual ya podemos tener tiempos de vida media aproximadamente de 12 horas, 24 horas, lo cual los hace muy atractivos para solamente tomar una dosificación al día o 2 tabletas al día, y eso en personas que tienen dolores crónicos, pues por lo menos asegura que no tengan tantos efectos de bioacumulación de estos fármacos. Entonces, de ahí es que se ha tenido esta clasificación en cuestión de diferentes parámetros, pero como les mencionaba, los efectos tanto secundarios como los efectos principales van a ser siempre los mismos. Van a ser una disminución del proceso inflamatorio y una disminución de la sensibilidad del sistema de los procesos de nocicepción. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Sí, yo, profe. No, Sí, profe, gracias. si los mecanismos de acción son parecidos y tenemos alergia, no sé, al ácido acetilsalicílico o al paracetamol, ¿vamos a ser alérgicos a todos los demás? No, en el caso de la alergia específicamente del ácido acetilsalicílico tiene que ver a la estructura. Es alergia a los salicilatos como tal. Bueno, por lo menos es lo que se ha descrito en la clínica, que la hipersensibilidad hacia un tipo de fármacos tiene que ver con la estructura química más que con la funcionalidad. Es decir, no tengo aquí la estructura del ácido acetil. Pero bueno, el ácido acetilsalicílico sabemos que es un anillo de 6 miembros. Tiene aquí su carbonilo. Y me parece ser que aquí tiene su COH. Entonces, cuando existe la hidrólisis del grupo acetato, creo que está al revés. Está así.
No, creo que sí está bien. A ver, déjenme revisar la estructura porque no me acuerdo muy bien. Hay un detalle que no. Sí, sí está bien. Ok. Ok. Entonces, cuando existe la hidrólisis en este punto, que se forma, que queda el salicilato. Esta molécula es la que genera la hipersensibilidad. Entonces, las personas que son intolerantes al ácido acetilsalicílico es por el incremento en concentración de estas especies. Entonces, en ese sentido, lo que se recomienda es, por ejemplo, utilizar un fármaco distinto. Puedes utilizar a lo mejor un naproxeno que tiene este anillo de naftaleno que a lo mejor no te genera ningún proceso de hipersensibilidad, o por ejemplo la indometacina, cuyo grupo indol es es totalmente distinto a un salicilato, y entonces eso permite tener una mejor tolerancia a este tipo de fármacos. Ok. ¿Por qué en México la dosis de paracetamol es mayor que en otros países? Muy buena pregunta. Sí, los mexicanos hemos desarrollado una tolerancia hacia el paracetamol. De hecho, como existe este uso indiscriminado del paracetamol, los mexicanos específicamente hemos desarrollado esta resistencia hacia este fármaco. Por ejemplo, las personas asiáticas simplemente toman 100 miligramos de paracetamol para contrarrestar los efectos de fiebre y los efectos de dolor. Mientras que en México, normalmente la dosis mínima puede ser desde 500 miligramos hasta a veces 1 gramo total de paracetamol que se toma para simplemente tener un dolor pequeño o simplemente para disminuir la fiebre. Entonces ya hemos generado esa resistencia. Ok. ¿Para qué se ocupan este tipo de fármacos? Tienen el efecto antipirético. La piresis, como sabemos, es este incremento de la temperatura o, de forma coloquial, la presencia de fiebre. Entonces, la mayoría de los AINES previenen este incremento en la temperatura y, por lo tanto, regulan la temperatura corporal. Es uno de los casos en el cual no sabemos cómo funciona la regulación de la temperatura, pero sabemos que la controla bastante bien y, de hecho, todos los AINES son recomendados para disminuir o contrarrestar la fiebre. Exactamente no sabemos cuál es. Hay unos estudios que creen que es una regulación del hipotálamo, el que se encarga del control de la termorregulación, que ciertas prostaglandinas tienen efecto en estas regiones neuronales y por eso se regula esta disminución de la temperatura. Tenemos la acción analgésica. Esto se debe principalmente a que al disminuir la producción de prostaglandinas, lo que hacemos es que los nervios periféricos sean menos sensibles a los estímulos dolorosos. Si recuerdan, en este esquema, veíamos que quienes van a favorecer los procesos de conducción nociva van a ser las prostaglandinas. Esto va a ser en las fibras C. Entonces, al disminuir la presencia de estas prostaglandinas, lo que hacemos es, digamos, disminuir la velocidad de conducción de estos nervios, o por lo menos que no sean estimulados tan frecuentemente. Por eso es que tienen su actividad analgésica, para disminuir la sensibilidad del dolor. Tenemos los efectos antiinflamatorios, y esto es principalmente porque las prostaglandinas van a favorecer el reclutamiento de nuevas células del sistema inmune. Si disminuimos este reclutamiento, lo que vamos a favorecer es la disminución de todos los elementos de la inflamación, que, como se los había mencionado, tiene que ver con los procesos de tumefacción, de coloración, de vasodilatación, etc. Entonces, ese es el efecto como antiinflamatorio principal.
Otro de los efectos que se ha visto es que previenen la agregación plaquetaria. Por eso es que el uso de los antiinflamatorios no esteroideos en personas, por ejemplo, con hemofilia, en personas con cirugías mayores, no se recomienda mucho, por lo menos se tiene que estar controlando el uso de estos antiinflamatorios, porque obviamente pueden poner en riesgo la seguridad de las personas y que, por ejemplo, en el caso de que tengan una lesión, una cortadura, pues no van a tener sus efectos hemostásicos adecuados para contrarrestar esta filtración de sangre. Entonces, eso también es uno de los elementos primordiales. Y tienen acción uricosúrica, es decir, que van a favorecer la excreción de ácido úrico. Este es un metabolito derivado del metabolismo de las proteínas, específicamente de la carne. Entonces van a favorecer la excreción de ácido úrico. Eso le viene bastante bien a las personas que tienen enfermedades como gota, que tienen esta acumulación de ácido úrico en el organismo. Entonces, en estas personas con gota se recomienda el uso de estos antiinflamatorios, tanto para contrarrestar los procesos dolorosos de la gota como tal, de la acumulación de ácido úrico en articulaciones, y también para regular los niveles de este metabolito en el organismo. ¿Es como consumo de aspirina en menores de 5 años o ya es como efecto toxicológico? ¿Qué parte, Brenda? Ajá, en el uso terapéutico, por ejemplo, de la aspirina, Ajá. no sé si tenga como algún efecto igual como toxicológico en menores de 5 años, o algo así había escuchado de que no se tenía, bueno, no tenían como la recomendación de su consumo en menores. Ah, sí. No sé si sea por lo mismo de que comentaba de su estructura, o sea, pues no sé, algo diferente. Sí, sí, de hecho se ha visto que los salicilatos son bastante tóxicos en los infantes, entonces se recomienda mucho el uso adecuado de la aspirina en los menores. Entonces, de hecho, casi no se recomienda el uso de este tipo de, por lo menos este AN, en los niños, porque tiene efectos renales bastante severos, además de que puede generar hipersensibilidad mucho más rápido. Recordemos, bueno, los niños durante su desarrollo tienen hasta 10 veces más cantidad del sistema inmune activado, es decir, más cantidad de células de macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, etc. Entonces, eso los ayuda a contrarrestar la presencia de algunas bacterias, pero también son más susceptibles a desarrollar alergias o desarrollar esta hipersensibilidad a ciertos compuestos. Por eso no se recomienda, por ejemplo, en infantes dar alimentos con una gran cantidad de metabolitos, como puede ser, por ejemplo, el chocolate o algunos lácteos preparados, porque es más sensible que alguno de estos componentes de estas bebidas o de estos productos embotellados pueda generar algún tipo de hipersensibilidad en los niños. Sí, también. Gracias, profe. Sí, de nada, Brenda. Y sí, Emiliano, también tiene que ver un poco la parte de la biotransformación. Ok. Sí, creo que sí terminamos. Bien, en esta tabla más o menos vienen como cuáles son los efectos de estos AINES, cuál va a ser el tiempo de duración de su efecto, y también los efectos que tienen como agentes analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos de cada uno de ellos. Cabe destacar que el único que no tiene efecto antiinflamatorio es el paracetamol. Entonces, mi recomendación es que si su médico les recomienda paracetamol para el tratamiento del dolor, para el tratamiento de la inflamación, mejor cambien de médico o por lo menos cambien también de AINE porque es el único fármaco que no tiene efecto antiinflamatorio. Entonces, si tienen algún tipo de dolor o algún tipo de inflamación, les recomienda cualquier otro menos el paracetamol. Además de que el paracetamol es uno de los principales fármacos que genera hepatotoxicidad. Ok, sí, creo que sí me da tiempo. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios de todos estos AINES? Principalmente generan, hay algunos de ellos que pueden generar salpullidos,
Sobre todo en niños con síndrome de Stevens-Johnson. Esto es lo que genera principalmente en los niños, lo que mencionan de la intolerancia a los infantes. El síndrome de Stevens-Johnson es una presencia, bueno, es una hipersensibilidad hacia ciertos componentes, principalmente salicilatos, que generan una gran cantidad de prurito, es decir, ronchas, inflamación en la piel. Entonces, esto en personas puede llegar a ser fatal. Entonces, solamente si se llega a hacer una hipersensibilidad o generar esta comezón o ronchas, se recomienda el cambio o la suspensión de este tipo de AINES. Uno de los principales problemas que también tienen estos fármacos es daño a nivel de sistema renal. Generan sobre todo insuficiencia renal, sobre todo por la bioacumulación que se va generando y por el uso constante, llegan a generar efectos tóxicos en el riñón. Además de que también generan efectos a nivel hepático, sobre todo por el tipo de biotransformación, ya que están regulados por citocromos. Entonces, al tener esta disminución en la actividad de citocromos, generan efectos tóxicos. Ya específicamente de los dos AINES principales, que es la aspirina, uno de los principales efectos que se ha visto que es, digamos, benéfico es la disminución de problemas cardiovasculares, principalmente como antiagregante plaquetario. ¿Esto a qué nos referimos? Si se llega a administrar una dosis baja de ácido acetilsalicílico, va a generar una destrucción selectiva de ciertas plaquetas. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que vamos a favorecer el desarrollo de nuevas plaquetas y por lo tanto vamos a tener plaquetas óptimas cuando sean necesarias para evitar que se generen estos coágulos dentro del organismo que pueden llevar a la formación de algún tipo de derrame o algún tipo de hipoxia o algún tipo de alteraciones fisiológicas. Por lo tanto, siempre se recomienda para generar efectos protectores tomar una aspirina de 100 miligramos una vez al mes para nuevamente estimular esta protección, esta formación de plaquetas, ya que no es un proceso tan agresivo y mantiene que sus plaquetas se estén en condiciones óptimas. En la diapositiva anterior, ¿qué relación tiene el asma con la aspirina? Ok. Principalmente, por un lado, se puede utilizar el asma, bueno, se puede utilizar la aspirina para contrarrestar esta acumulación en el asma. Recordemos que el asma puede ser una acumulación de células que se encuentra dentro del organismo. Entonces, esto es principalmente por efectos del sistema inmune. Si lo utilizamos, se puede utilizar para disgregar esta acumulación de células del sistema inmune, pero también se ha visto que en pacientes que son sensibles a estos AINES puede generar hipersensibilidad. Entonces tenemos el efecto contrario, que puede favorecer el reclutamiento de células y va a favorecer la constricción de la tráquea. Entonces, siempre es como recomendado saber si son hipersensibles o no a los salicilatos para evitar estas reacciones de hipersensibilidad en el organismo. ¿Ok? Bien, bueno, pues vamos a pararle aquí. Pues ya es nuestra última clase del año, entonces pues tengan felices fiestas. Cuídense mucho, tengan sus festejos a distancia, descansen, recupérense y pues nos veríamos hasta el 6 de enero, me parece. Entonces tengan felices fiestas, cuídense mucho y nos estamos viendo. Profe, Gracias, ya solo profe. una cosa más. Sí. No, muchas gracias. Chicos, que no era la única, pero no veo que nadie más lo haga. Ya. Muchas gracias, qué bonito detalle. Bueno, Gracias, profe, José. que pase unas bonitas fiestas y feliz Navidad. Y pues, adiós. Muchas gracias, felices fiestas. Sí, gracias, profe. Y gracias Feliz por Navidad y Año Nuevo, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, Que la pasen muy bien. Gracias, profe, que la pase muy bien. Gracias, profe. Que se la pase bien. Gracias, profe. Feliz Hasta luego, Navidad. profe. Feliz Navidad. Bye. Muchas gracias.